ahora sí. Ahora sí. Entendido. Listo. Hola, hola. Profe, recuerde grabar, si no estaba mirando para el lado. Ya, gracias. Ahí vamos a encargar un ayudante de audio y un ayudante de chat para que me vayan soplando. Ya, entonces, ¿en qué íbamos? No era hola y 2 días, ¿cierto? Era así como un agregar algo. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Proveedor, eliminar, agregar. Por fecha. Listar artículos. Listo, lo pillamos. Ya vamos a abrirlo al tiro en nuestro super editor, que no es el blog de notas, que es el edit. ¿Sí? ¿Cuál chat? ¿Ustedes ven eso? Pero, yo no veo eso. Yo no veo el chat. Yo lo estoy mirando ahí. ¿Ustedes ven eso? Ya, ok, ya. Cacha, estaba con este mouse tonteando para allá. Ya, ok. Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí. Ya, yo lo achico acá. Nos vemos los dos. Y esta es la barra que ustedes ven de cámara. No necesitamos ver barra de cámara. ¿Dónde quedó esta cuestión? ¿Vamos a tener algún problema? No, no quiero. No quiero. Dejémoslo ahí nomás. Y tenemos el código acá. Y ahí sí o no. Ahí se ve un poco mejor. Yo lo veía súper bien acá y me quedé. No hay a dónde meter las barras en realidad. Ya, pero bueno. Ahí sí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos tirarnos al lado porque no molesta mucho. Listar artículos, entonces. Listar artículos, PHP. Y bueno, no vale porque esto ya estaba corregido. Se me olvidó hacer una copia para haber visto el error. Pero el error que estaba era este. Ahora vale porque lo van a ver, pero era return peso con. Ese era el error que quedó. ¿De dónde quedó? Quedó de cuando estaba metido en una función. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el comportamiento? De que esto uno lo hacía correr y pasaba eso. ¿Ya? Era eso simplemente. Tenía el return, creo que no estaba ahí, explícitamente estaba después del comentario, caso donde si nos conectamos a la base de datos. ¿Ya? Era eso principalmente. Entonces, el tema de que lo sacamos dentro de la función. Entonces, hasta ahora, ¿qué ocurre? Recapitulemos lo último que vimos, los últimos 10 o 15 minutos de la clase pasada, de ayer. Tenemos la conexión. MySQL conecta es la instrucción para conectarse a base de datos. Esos son sus 4 parámetros. ¿Se escucha bien en casa? ¿Sí? ¿Estamos grabando? Sí, profe. Hola, buenos días. ¿Ya? Sí, entonces, localhost, porque estamos acá parados, en vez de localhost puede ser el 127.0.0.1, de hecho, probémoslo, 127.0.0.1. Si a alguien no le funcionan los dos, y le funciona uno de los dos, hay algún problema de configuración, de reconocer qué es lo que es el localhost, que en el fondo es, la verdad es que todos los nombres de fantasía, bancochile.cl, teletón.algo y todo eso son nombres de fantasía que se traducen a una dirección IP. La dirección IP son 4 números separados por punto. Esa es la verdad, ¿ya? Dirección. Todos tienen ahora, su celular tiene una dirección IP, ¿ya? De ahí cuando les haga el video, les muestre cómo conectarse desde su celular al servidor, a la página que hicieron en el computador, ahí lo van a poder ver. Pero justo acá no podemos porque las redes de las empresas y de la universidad están llenos de firewall y de cortafuegos para evitar hacking y malos usos de la red. Pero en su casa sí lo pueden hacer fácilmente porque ustedes no tienen nada bloqueado. ¿Ya? Eso. Pero eso lo tengo que hacer desde mi casa y no desde acá. Ya, entonces volvamos. Tenemos el root, que es el usuario, no el cliente real, sino que el usuario es de base de datos. Root es el administrador de base de datos, ya con password null y la tabla venta. Nos conectamos, de ahí hacemos MySQL y query. Con esa conexión y le estamos pidiendo la proyección de todos los artículos con todos sus campos, ¿ya? O todas las tuplas desde la tabla artículos. Y de ahí, antes de ver el manto de datos, que es lo que vamos a continuar hoy día, ahora,
lo que estamos haciendo es simplemente preguntarle ese manto de datos al peso result, que es un manto de datos o nada, si es que la query estaba mala, ¿ya? Aquí le vamos a colocar artículos y algo nos va a tirar distinto. Ya nos está dando el número de filas. Entonces ahora probamos y nos dice, hay 6 artículos. Ahí tenemos todavía problema con acento, se arregla con charset UTF-8, como se mostró en la clase pasada, pero en mi caso particular eso no es suficiente porque tengo mal configurado el PHP INI todavía. ¿Ya? Así que eso. Ya, pero tiró la tabla fija, porque no hemos hecho nada. Vamos a hacer una prueba ahora. Entonces me está mostrando, disculpen, dejen colocar localhost, localhost, localhost. Y quiero probar ir al dashboard porque vamos a ir al phpMyAdmin para ver si de verdad hay 6 artículos en la tabla. ¿Sí? Me van interrumpiendo acá o en la casa directamente si cualquier duda. Esto es más una conversación para que no sea tan monopólica. ¿Cuál era? ¿Artículo? Artículo. Ya, ¿se dan cuenta? Ya hay 6. ¿Sí? Tenemos 6 artículos ahí. Entonces lo que vamos a chequear ahora es qué pasa si viene algún error en el SQL. Entonces estamos haciendo select asterisco from articulax, que son unos artículos especiales que no existen. Entonces deberíamos esperar acá. Ya, no sé qué va a pasar en realidad si me preguntan así rápido. No sé. ¿Ya? Entonces se dan cuenta aquí, no se cae en la query. ¿Se dan cuenta del error que dice? MySQL enum rows espera un parámetro, el parámetro que uno le pasa al MySQL enum rows, espera que sea, ¿qué decía que era? ¿Ya? El parámetro que tiene, espera que sea este que está acá, ¿ya? Espera que sea de tipo manto de datos, se llama MySQL result, en el fondo un manto de datos, y en vez de eso está entregando booleano, ¿ya? Entonces, ¿por qué se cae ahí? Porque en realidad peso result no está tomando un manto de datos, sino que está retornando un número de error en realidad. De ahí vamos a ver el manejo de errores si es que queda tiempo. Esto lo vamos a zanjar con un if, ¿ya? Entonces aquí vamos a preguntar, el tema del num rows, vamos a preguntar si el peso result es distinto de un cierto número y de ahí lo vamos a ir haciendo robusto para que no se vaya cayendo en esos casos. Después, primero vamos a ver el caso feliz, ¿ya? Porque esto se depura, esto es un error de programación que se corrige de inmediato y después no vuelve a ocurrir. Es distinto de los otros errores, por ejemplo, de cuando se caiga la base de datos, o la base de datos está muy recargada, que no conteste al otro lado. Ese es otro tipo de error que ya no es problema de programación y puede ocurrir en cualquier momento. A veces anda bien, a veces anda mal, igual que las páginas web cuando se caen. ¿Ya? Entonces, esto es distinto. En el fondo fue un problema de programación que se corrige de inmediatamente y después no vuelve a dar error. ¿Ya? ¿Ya? Pero solo para que chequen de que de verdad la cosa está andando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, consultas con connect, query, num rows? ¿Sí? Preguntan para qué es el MySQL y num rows. El num rows toma el manto de datos, si es que hay manto de datos, que lo estamos guardando en el peso result, en una variable que por convención se llama peso result, pero podría haberse llamado peso datos o peso manto. Ese entra por parámetro y a ese manto de datos, que son todas las columnas que pedí y todas las filas que pedí, pero que ya no están en la base de datos, sino que los traje a memoria RAM a una colección de PHP, esas variables, disculpen, ese manto de datos, el num rows lo único que hace es contar cuántas filas hay. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué se lo explico ahora? Porque, por ejemplo, ¿cuándo nos sirve? Hay veces para un listar, yo necesito no me sirve el num rows porque yo necesito que me muestre todos los datos de verdad. ¿Ya? Si son de artículos, todos los campos y cada una de las filas y sus campos. Pero, por ejemplo, si estoy haciendo una validación, ¿qué pasa si quiero agregar un artículo después? Y no quiero que el artículo tenga nombre o código repetido. Entonces ahí yo voy a hacer una consulta select para ver si es que hay otro artículo ya en la base de datos con ese código, para no agregarlo repetido, ¿cierto? Y ahí no me interesa el manto de datos. Bueno, de hecho, a lo más que manto de datos, no me interesan los campos en realidad. Lo único que me interesa es si la consulta select con el root X dio vacío o no, o con el código o título tanto dio vacío o no, porque si dio vacío sí, no está y lo puedo agregar, pero si al menos dio mayor que 0, no hay nada que hacer y no puedo seguir con la transacción, ¿sí? No puedo agregarlo porque ya está, ¿sí? Lo mismo ocurre en el eliminar. Ya, yo voy a ir a eliminar, pero hay veces en que puede ser, vamos a tender a hacer de que el chequeo se haga antes
como otra consulta. Chequeo de que el elemento a eliminar exista antes de tratar de hacer el delete. Esa es una de las formas de hacerlo, ¿ya? Que es la que vamos a ver, ¿ya? Hay otra forma que es no chequear y meter el delete o el insert en el MySQL query, en esta instrucción, y dependiendo de lo que él retorne, ¿ya? Tratar ese dato de retorno, ¿ya? Porque típicamente lo mismo, el mismo error que ocurre acá, cuando el select tiene un error, no retorna manto de datos la query, sino que retorna un número de error, ¿ya? O no es 0, ¿ya? Mientras que cuando lo mismo ocurre con los insert y los delete, cuando tiene algún problema, ¿ya? El peso result arroja un número, ¿ya? Y eso nos permite de alguna manera saber cuál fue el error que ocurrió dependiendo del número. Y para eso después se utiliza otra instrucción que adivinen, se llama MySQLi también, pero se llama MySQLi error, ¿ya? O error no, ¿ya? Para tomar el número de error. Y con eso uno interpreta, ¿ya? Pero eso es más avanzado, veámoslo simple, ¿ya? Más simplex. Ya, más dudas desde la casa de esto. Vamos a continuar ahora con la tercera instrucción que nos falta de las 5 básicas, y de las 5 que necesitamos en realidad, ¿ya? Que es el fetch array. El fetch array, a diferencia del numRows, ¿ya? Toma el peso result de la query, toma el manto de datos, y ese manto de datos que permite hacer, me permite empezar a recorrerlo fila por fila. ¿Sí? Es como una especie de iterador de Java, ¿ya? Yo no le tengo que hacer fila más 1, sino que simplemente cada vez que llamo, hago un fetch array, llamo a la consulta, automáticamente avanza en 1. ¿Sí? Esa es una de las cosas simples, ¿ya? Y después vamos a ver ahora a continuación cómo diablos, porque me pasa una fila completa, un registro completo. Después cómo empiezo a tomar los campos dentro de esa fila, ¿ya? Pero no es muy complicado. Vamos para allá entonces. Obvio, no entré al... Yo sabía que algo se me había olvidado. Ya, navegador. Vamos a ir al código para irle haciendo copy-paste y demorarnos un poco menos. Te lo pueden ir probando ya, ¿cierto? ¿Qué era esto? Arquitectura. Y vamos al SAM-PHP. Si es que el internet nos acompaña. Bien, 3. 3. 3. Ya están colgados todos los videos, por si acá. ¿Ya? Las primeras 2 que estaban grabados en el computador de Franco, y las últimas 2, 34 y 35 de esta semana que las estaba grabando yo. Entonces ahora vamos al PHP. Y vamos en donde hemos ido avanzando, ven, raudamente, bla, bla, bla. Vamos en la, no sé, en una diapo. X, multimedia, funciones después, el include también. Ya estoy priorizando el peso post, si alguien lo vio, no importa, mientras con get estamos priorizando esto, el caso simple, la conexión, y aquí está la magia. De hecho está con printf, no importa, yo lo voy a cambiar a echo, después hablamos de printf, pero lo vamos a tomar desde acá. ¿Ya? En realidad les mentí, era no solo el MySQLi fecha array, porque es el que hay que entenderlo, pero el free result o free result y el close van siempre abajo y son para cerrar todo. ¿Ya? No tiene mucha ciencia en realidad. ¿Ya? Siempre después de haber recorrido el manto de datos, salvo que después necesites recorrerlo de nuevo por alguna extraña razón, lo que vamos a hacer típicamente es que viene un free result, en el fondo el peso result, esa variable, la voy a liberar de memoria para que no pese tanto. ¿Ya? Pasen adelante. Ya, libero la memoria y después cierro la conexión. Obvio que si yo estoy haciendo una consulta a la tabla 1 y después a la tabla 2, tengo que hacer solo el free result, pero no hago el close connection. Después vendrá otra consulta para el otro lado, ¿sí? Entonces ahí no hay que mecanizarse tanto, pero tampoco es tanto más complicado, ¿ya? En todo caso, igual lo vamos a ver, porque vamos a ver casos de PHP que hacen 2 consultas o hacen un select a una tabla y después hacen un insert o un delete a otra tabla, o a la misma tabla, ¿sí? Así que no hay problema con eso, ¿sí? Como bien hasta ahí, ya, hagamos el copy-paste y lo empezamos a modificar. Si alguien lo quiere utilizar mientras solo con el, ¿cómo se llama esto? Hay filas de artículos en la tabla, es como, Antonio, hay gente, esto era row. Vamos a cambiar el printf por echo porque no hemos visto el printf, pero si alguien lo quiere usar, bien. No lo voy a explicar ahora para no perder tiempo, ¿ya?
Listo, tenemos eso, y vamos a tener que hacer algunos arreglos. Ya, peso row, y no es row, sí es row, peso result, tomo el fecha array, tomo el manto de datos, siempre que hay un manto, ya no hemos hecho ese chequeo, pero tomando el caso feliz donde sí hay un manto de datos, aunque sea vacío, pero hay un manto de datos y no hay un error de sintaxis de este SQL que hay acá, tomo el manto de datos y cada vez que yo invoque este fecha array, porque es una función, una operación, ya me va a ir retornando una fila. Y si llego hasta la última fila, avanza solo. Me da una fila y avanza. Me da la segunda fila y avanza. Me da la tercera fila y avanza. Y si no hay más fila, avanza y queda null. Y por tanto, después, la última vez cuando row pida al último y no hay más fila, le va a pasar null. Null en PHP en realidad no existe, es cero. Y cero también es falso. ¿Sí? Entonces, ojo de que esto es típico de no solo de PHP, sino que de Python y de Perl y de cualquier otro lenguaje, JavaScript, de scripting, ¿ya? Que es que abusa del hecho de que null es cero y es falso, ¿ya? Y por eso nos está preguntando aquí si row o si o while MySQL fecha array sea distinto de falso, ¿ya? ¿Ok? ¿Se entiende? Este es típico, pero para alguien que no ha estudiado C como ustedes, o C++, o algún otro de los otros lenguajes, como Java, que sí es fuertemente tipificado, de repente les puede chocar, pero después explicando esto deberá ser rápidamente digerible. Lo otro es el hecho de que en Java no se puede hacer, que es el hecho de que a una operación, uno, dentro de una condición, dentro de un if o dentro de un while, uno puede hacer una asignación, porque esta es una asignación. ¿Ya? A row le estoy asignando lo que retorna otra cosa, una función o un método, como quieran verlo, y eso es una condición dentro de un if o de un while. Eso en Java no se puede hacer, pero en los lenguajes de scripting sí. ¿Ya? Lo explico por si alguien todavía no lo dijeron, lo encuentra un poco extraño, no lo entiende, ¿ya? Si no, me vuelven a preguntar, ¿ya? Porque estos son de las crisis existenciales válidas cuando uno está pasando de Java a un lenguaje de scripting, ¿ya? Yo sé que el no declarar las variables no es tanto, no, uno no se descoloca tanto, pero esto sí, ¿sí? Peso row igual a algo, sí. Podría haber sido peso row igual peso otra cosa, otra variable, una variable haberle asignado a otra, ¿ya? En este caso particular, la asignación es de una variable haberle asignado otra, el retorno de una operación, de una función en realidad, ¿ya? Porque MSQLi fecha array es una función de PHP. Entonces eso también lo pueden probar en el if. De hecho, acá está también en el if, ¿se dan cuenta? Esta condición, el MySQLi connect, retorna algo, retorna un valor, y eso se lo estoy asignando a la variable con. Y eso no lo estoy haciendo antes del if, como tendría que haberlo hecho en Java, sino que lo estoy haciendo dentro de la misma condición del if. Eso en Java no se puede hacer. Si no, pruébenlo, si no se habían dado cuenta. ¿Ya? En Java no se puede. Ya, sigamos avanzando. Entonces, acá el eco, tengo que corregir esto nomás, que es cómo funciona el printf. ¿Dónde quedó el peso ese? Ya ahí, listo. ¿Se acuerdan para qué servía esa cosa rara que dice ampersand nb larga sp? ¿Qué me puede decir para chequear de que no se están perdiendo? ¿Prefieren que los borre para no enredarse? Un espacio dentro de una tabla o dentro de un bloque HTML. Si tú en un párrafo colocas espacio, no se van a ver. ¿Ya? En una tabla tampoco. Entonces, típicamente el dato dentro de una celda de tabla queda atrapado por todos lados. Entonces, al menos para dejarle un poco de espacio con el margen a la izquierda y a la derecha, uno le coloca, esto que es el acrónimo de non-blank space o algo así. No, non-blank, no deberá ser non. No me acuerdo qué es la N, pero algo con blank space, ¿ya? Espacio en blanco algo. ¿Ya? Eso, y entonces, declaramos la fila. ¿Se dan cuenta que aquí ya hay un error? Parte un TR y no echan de menos algo. ¿No están echando algo como de menos? Sí, el table. Ya. Lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Ahí alguien dijo. El TD, ¿qué significaba? Preguntan desde chat. TR es table row y TD no es table cell, sino que es table data. ¿Ya? Entonces una tabla está en un bloque table, ¿ya?
El table tiene rows, table rows, apertura, cierre, hacia abajo, fila, y al interior de cada table row hay table data, celdas, pero que en el fondo en inglés lo están traduciendo como table data en vez de celda, en vez de cell, ¿ok? Ya. No estamos pasando uno, que es hay una manera de indicar de que la fila es table header, ¿ya? Es la fila de título, y por tanto eso facilita después que si la tabla queda cortada en algún momento o quede con estilo automáticamente distinto del resto de las filas, típicamente en negrita o algo así, ¿ya? Pero eso lo pueden ver ustedes por su cuenta si es que lo quieren colocar, nosotros no lo vamos a ver, ¿ya? Y eso, sin hojas de estilo, sin estilo en línea, ¿ya? ¿Qué manera? Ya, coloquemos table, o lo reemplazamos por lo otro. Ya, reemplazamos acá, ¿no? Vamos a borrar eso, y vamos acá en el while, echo table 1, x, pegamos ahí, cerramos comilla, punto y coma, y de ahí tenemos este otro, el eco, ahí hay un td, ahí lo estoy ordenando, no sé por qué le puse espacio, pero no importa, ya, y nos está faltando el cerrar de la tabla, ¿cierto? Eso va ahí, tiene que venir con un eco, no, eco, y ahí parece que cerramos, ¿sí? ¿Se ve bien o no? Entonces abrimos la tabla con eco, después con eco vamos haciendo el fecha array, row nombre, row apellido, y esto está súper bonito, pero resulta que el campo nombre y el apellido tiene que existir en la base de datos, que me parece que la tabla de artículos no lo tiene, ¿sí? Entonces con esto, row tiene la fila, y después yo lo puedo ir pidiendo acá con comillas, ¿ya? Con comillas, de hecho vamos a tener un problema con las comillas, ¿lo ven o no? Esto no va a funcionar. ¿Lo ven acá? Los de la sala, en la casa, ¿lo ven o no? ¿Qué problema tiene esta fila con las comillas dobles? ¿Qué va a confundir? Lo vimos la clase pasada, vamos. Esto es ojo clínico, ¿ah? Pero créanme que si después en una reunión con informáticos están viendo web y le tiran como talla, oye, no, ya tenés problemas en el PRINEF o en el ECO con las comillas dobles, el informático va a cachar, y aunque no sea eso, pero va a saber que ustedes saben. Eso es lo importante. ¿Cuál es el tema de las comillas dobles? Don, no es Java, don PHP va a decir aquí partió un string y aquí cerró el string. ¿Ya? Vean el video, ¿ya? De la clase pasada y el video que está de ahí de PHP. Entonces en realidad acá o usamos comillas simple, que lo vamos a empezar a pelear ahora, ¿ya? O usamos comillas simple, o mejor, peso row corchete nombre, lo sacamos del eco, lo asignamos a una variable, peso, nombre, una variable que no tenga corchete, ¿cierto? Ya una variable simple, cosa de que después el eco no se maneje con las comillas dobles. Es eso nomás, ¿ya? Pero aparte de eso se va a caer porque nombre no es un campo que exista en la base de datos, ¿ya? Así que mientras para sacarnos el pillo en función de lo más simple, hay otra manera para hacerlo. Estoy entrando a la base de datos porque no me acuerdo los campos. ¿Cuántos campos hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, hay dos maneras para acceder a los campos. Vamos a hacer la versión fácil, que es la versión con no índice. Yo puedo pedirle, dame el campo 0. No tengo idea cuál es, pero dame el 0. El 0 es el primero. ¿En qué orden? En cómo vengan en la base de datos. ¿Ya? Y ahora vamos a copiar los otros. Bueno, primero veamos si funciona. ¿Sí? Entonces vamos acá, guardamos, me va a dar los primeros dos campos, 1000 y lápiz. Bueno, en realidad el código y el título. Ah, y me dice variable link no existe y algo por el estilo. Ya. Primero hagámonos cargo de los cachos que nos pasaron. Result no, y hay un error con link. ¿Quién me puede decir rápidamente cuál es el problema con link? ¿Quién es link? El problema del copy-paste. Lo sacamos de las diapos y resulta que en las diapos link es la variable que me maneja la conexión a base de datos. Pero en este caso le cambiamos el nombre. ¿Cómo se llama la conexión a la base de datos? ¿O la variable que guarda la conexión a base de datos? Compo. Muy bien. Peso con. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque así ustedes no se mecanizan. ¿Ya? Así no se mecanizan. ¿Ya? Cuando recorremos un ciclo en Java, un for o un while, la variable auxiliar no tiene por qué llamarse i. Podría llamarse de otra manera. Pero ¿cuántos de ustedes en la casa y acá usan i? ¿Por qué no usan j? ¿Ven que son discriminadores?
¿Ven? Debiéramos usar todas las letras. Ok. Nos dio el 0 y el 1. Lo vamos a complementar esto rápidamente para tener los otros campos. Sí, total, igual son 4, independiente si lo usamos con el nombre o lo empezamos a usar. Ya, espérense. Ahí para no tener problemas con la pantalla. ¿Ya? ¿Qué dice? 0, 1, 2, 2, 2 y 3. Y con eso vamos a tener, y 3. Y con eso vamos a tener los 4. Entonces eso es cuando no sé el nombre, pero ahí estamos al arbitrio del orden en que venían desde base de datos. ¿En que lo grabé? Sí, lo grabé. Ya. Y ahí tenemos los cuatro campos. Ahí estamos en base de datos, ¿cierto? Artículo, descripción, color y DDA, que es demanda. No, este no era, este, chuta, ¿cuál era? Ahí sí. Ya, y demanda. Nos falta colocar el título, ¿no? Debemos colocar un primer row 0 con los títulos afuera. Lo estamos enchulando mientras el resto va digiriendo esto cómo funciona y empiezan a acumular las preguntas. ¿Ya? Hagamos un table row inicial, acá fuera del while, con blank space, y aquí va con literales. El primer campo, ¿qué es lo que es? Código. El segundo campo, ¿qué es lo que era? Es para título, ¿qué era? ¿Título? ¿Nombre? No, ¿cómo se llama la cuestión? ¿Era artículo? Artículo. Y el tercero, ¿qué es lo que era? Oh, me dio hambre. ¿Color? Colors. Color. Y el último, el cuarto era demanda. Si era alta o baja, ¿cierto? Y con eso ahora ahí grabamos, cargamos y ahí está. Seguimos con nuestro súper problema con los acentos, pero ahí ustedes juegan y lo corrigen. Le pueden meter estilo, sin borde, centrado, con colores iterativos y todo. ¿Dudas, consultas hasta acá? Nos falta una cosa. Ya. Y si lo probamos con el nombre con el que vienen desde base de datos, por ejemplo, art, descripción, color, DDA. Entonces vamos, no le achunté. ¿Cuál era el primero? Ya se me olvidó. Problema de retención de memoria. ¿Ya? El 0, por ejemplo, le vamos a pedir, ¿cuál era esta cosa? Con comillas simple, vamos si funciona, ¿qué era? ¿Código? Art. Art así, con mayúscula, porque es case sensitive. Art, con mayúscula. Ya, grabamos y vemos si lo pilla y si no, la cosa explota. Súper simple. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Error inesperado, tiene las comillas. ¿Qué hicimos? Comilla doble o simple. ¿En qué línea fue? No nos aguanta, esperando rayita en la línea 31. Error de sintaxis, ¿cierto? Y la 31 debe ser esta, justamente. La 31 ahí tiene problemas, no procesa esto. Entonces, para no pelear con las dobles comillas, con la doble comilla, así, lo que uno puede hacer es, ¿para qué vamos a entrar a pelear? Es, si uno quiere ser porfiado y no quiere usar otra variable, lo que habíamos visto en la clase pasada, cierro el string ahí y lo concateno. Lo pego con, recuerden que el punto es como el más, ¿ya? Esa es una alternativa. Veamos si funciona. Y ahí sigue el otro string. Ya, y ahí sí funciona. Estoy repasando lo mismo de antes, ¿ah? Y para ser más enredados todavía, resulta que este lo quiero hacer de la otra forma. No quiero el 1. ¿Cuál era el campo 1? X, ¿qué es lo que era? El primer campo, ¿se acuerdan? O sea, el segundo campo, ¿qué es lo que era? ¿El nombre? Descripción, se llama descripción, descript o descripción. Descripción. Vamos a descripción. Sí, dime. ¿Qué concatené? Estoy pegando este primer string lo estoy pegando a continuación, eso es concatenar, juntar dos trozos de cadenas de caracteres con el valor que tenga el peso row y después lo pego con el resto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El eco no se puede confundir con las comillas porque él sabe, aquí parte comilla doble, eco entiende abre y corta string con comilla doble. Entonces él sabe que aquí parte un string y ahí termina. Acá no hay apertura de comillas. Entonces él sabe, de nuevo, no se puede confundir, él sabe que arte es un string, pero si sabe interpretar que está entre corchete y peso row. ¿Ya? Mientras que si hubiera habido, busca el par de la comilla que cierre. Si yo abrí una, espera que se cierre. ¿Sí? Mientras que como acá la cerré,
No tengo problema en abrir otra aunque esté en otro lado, metida en otro contexto. ¿Ya? Se lo estoy mostrando para que vean las variantes, no necesitan manejarlas todas. ¿Ya? Lo estoy viendo de inmediato complejo y recuerden que el estándar, como yo les dije, como corresponde, cómo van a venir las variables, ya en general cuando estemos viendo trozos de código es de esta forma que estoy haciendo ahora, es asignarlas, no usar las colecciones o con corchete o variables super globales que son las con peso get o peso post, no usarlas al interior de un eco, sino que en vez de eso asignarlas una variable y después usarlas al interior, que es lo que vamos a hacer ahora. Aquí es peso de script. Este es el segundo caso. De hecho, les dije en la clase pasada, este caso es error prone, ¿ya? Es difícil de digerir, lo mismo que le está pasando a usted y por tanto el estándar es hacer esto, darte la lata de asignarlos a variables simples que no tengan corchete, que no tengan, ¿cuál era? Descripción. Y ahí uno puede directamente, era con minúscula, descripción. ¿O era con mayúscula? Se me olvidó ya. Descripción, con mayúscula. ¿Ya? Y ahí uno puede usar la variable memotécnica, ¿ya? Pero le estoy explicando las distintas variantes para que después lo puedan manejar. ¿Ven? Hasta yo me equivoqué. Línea 31. Descripción. Descripción. ¿Listo? Y ahora sí. Y ahí está. Ahí están las variantes. El estándar. Ahora, todo eso, o mucho de eso, se simplifica si uno usa el printf. ¿Por qué? Porque el printf te dice, mira, este es el texto a mostrar, y uso lo que se llama, viene desde C, viene de otro lenguaje, los wildcards, los porcentaje algo, y es donde venga un porcentaje algo, es donde viene el valor de una variable, pero lo separa del resto del texto que hay que mostrar. Ya después lo revisamos en su momento. Vamos bien hasta ahí, dudas, consultas del print. Desde tabla. Generamos entonces datos desde con el MySQL y fecha array, ya con row, ya sea con número o con comillas, podemos obtener los campos de esa fila, ¿ya? Esto avanza hasta null, porque solo esto, el MySQL fecha array, solo cuando llego después del último retorna 0 o nulo, y eso hace que el while sea falso. ¿Ya? Así que no se cae, sale automáticamente. Si el manto de datos viniera vacío, si yo pido select asterisco from artículo, hagámoslo. Where código, se llamaba código el campo, unas dudas existenciales, art, menos mal que no lo hice con eso. Ya, where art, era con mayúscula, art, where art sea mayor a 8000, no existe, ¿cierto? Bueno, 80.000, más malo, más peor, como se dice. 8000, arco mayúscula. Entonces esto me va a dar, no se va a caer porque la consulta está buena. El problema es que me va a dar un manto, ¿con cuántas filas? Con ninguna, ¿no? 0, pero no se cae. ¿Sí? Entonces el fecha array no se cae, hay un manto, no es 0, es distinto a cuando la consulta tiene un error y no me retorna un manto ni con datos ni vacíos, sino que me tira un número y por tanto yo lo tengo que manejar, ¿ok? Lo único feo acá es que me quedó una tabla y eso no está bien. No se cae, pero no está bien formalmente, inclusive para nosotros, de que me muestre una tabla sin filas. Mejor que me diga, no hay datos. Entonces lo que uno hace ahí, para eso sirve también el caso del, ¿cómo se llama esta cosa? Del num rows. Yo aquí puedo preguntar, no me interesa, bueno, en realidad sí, ya está el eco, pero puedo preguntar acá con if, ¿cierto? If peso filas, si peso filas es menor o igual a 0, por si haga, no puede dar negativo, pero es como para no colocar igual 0, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Casi abro llave. Lo que pasa es que no puedo porque tengo un problema con el... Está viejito mi computador, entonces tiene algunos problemitas ya. ¿Ya? Pero es fiel. Entonces, tenemos ahí, ¿qué deberíamos colocar? Iba a colocar System of Println, disculpen. Eco, no hay datos o no hay registros. Eso, cierro, punto y coma. Y lo otro que deberíamos hacer es que esta cosa nos siga. ¿Cómo hacemos que nos siga para abajo? Fue el problema que tuvimos la clase pasada. ¿Cómo se hacía? ¿Exit? No. ¿Cómo era? ¿Qué posibilidades tenemos? Ya, podemos usar un return o podemos usar un exit.
Recuerden, como dice la publicidad, éxito, éxito. Ya, ok, punto y comas, y estamos. Y eso nos sigue, es como el equivalente a un return porque no seguiría para abajo. ¿Sí? Veamos qué pasa. Se va a caer. Ya, no se cayó. ¿Ven? Hay 0 artículos, ahí quedó feo, nos faltó un BR, no importa, lo corregimos al tiro, gracias a la magia de la televisión. Un BR y aquí igual vamos a meter un BR con salto. BR, listo. Volvemos y grabamos. Listo. Hay 0 artículos, no hay registro. Pero si después hay datos, estamos. Dudas, consultas hasta acá. Mayor a 3000. Nos va a dar, no los 6, pero nos va a dar más datos. Para que vean que es dinámico. Nos dio 3 artículos. Porque el libro está vacío. ¿Libro está vacío? Libro. Ah, null. Me estaba asustando. Ya. Ok. Dudas, consultas hasta acá. ¿Qué pasa con el chat? ¿Cuánto rato nos queda? ¿Qué es la vida? ¿Dónde quedó el chat? Ah, ahí está. Dudas, consultas. Nada, todo claro. ¿Con qué seguimos? Hacemos un formulario donde le podamos aplicar un filtro a lo que nos tiene que mostrar, porque hasta ahora el select lo estamos haciendo con... El filtro está hardcodeado, ¿no? Acá estamos pidiendo códigos de artículo mayor a 3000, pero está amarrado a código. Lo tratamos de hacer desde el usuario, que el usuario pueda decir, mira, tal campo o algo por el estilo. Podríamos jugar con el like, a lo mejor, para hacer esta. ¿Cuánto rato nos queda? ¿11? ¿Qué hora es? ¿11? Me perdí. ¿11? Ah, 12 ¿cuánto es? 12:10. Oh, nos queda caleta. Ya, ok. Sí, alcanzamos de más. Sí, porque no puedo pasar el agregar con formulario, ¿no? Hagamos, improvisemos. Ya. ¿Cómo se hace? Juguemos. Hagamos un formulario de ida que... Ya tenemos un formulario de ida, ¿no? Que nos permita filtrar ¿por qué puede ser? Por un solo campo. ¿Sí? Ya, ok. Me contesté solo. Ya, hagamos eso. Sal y vale, como decía el Chavo del 8. Y tenemos entonces, vamos a reutilizar un formulario que ya hayamos hecho. Haga achuntémosle. Sí, súper. Le vamos a cambiar el nombre, gracias a la magia de la televisión, ¿cierto? Y le vamos a colocar, ¿qué le vamos a buscar? Estamos listando artículos. Entonces, pongámosle buscar, porque lo vamos a buscar o filtrar por un cierto criterio. ¿Sí? Entonces coloquemos ahí buscar, con mayúscula. Bueno, ya. Artículo. Punto HTML, porque es un formulario nomás. Era artículo, ¿cierto? Sí. Entonces, nada que primer intento, que párrafo, nada, esto ya estamos avanzados, ya estamos grandes. ¿Sí? Empezamos la semana pasada. Entonces, esto es buscar artículo. ¿Ya? Buscar artículo. ¿Y por qué campo? Vamos a sacar la tabla, nada que href, nada de eso, la URL tampoco, nada con eso, y tenemos una tabla para nuestro, y el que deberá procesarlo deberá llamarse el mismo que estamos usando ahora. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le pusimos? Listar artículo, ¿no? O lo copiamos y al listar lo dejamos simple y al buscar artículo lo copiamos y le colocamos buscar artículo PHP. Ya hagamos eso. Porque el listar es todo, sin filtro. Mientras que el buscar artículos PHP va a tener que tomar el campo de filtro por el cual va a seleccionar algunas tuplas y ese campo hay que tomarlo desde el formulario. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿En la casa también? Vamos probando entonces. Entonces aquí buscar artículo y este se va a llamar, ya se me olvidó, ya buscar artículo, con mayúsculas. Buscar artículo.php. No es extraño que se llamen igual, ¿ah? Tengo el buscar artículo HTML, buscar artículo PHP, porque es la pareja, ya como la pareja perfecta, ¿cierto? La mezcla del HTML de ida y el PHP de vuelta. Pero ojo que el PHP de vuelta también bota HTML. La diferencia es que el HTML de ida, como este que está acá, es HTML estático, es decir, hay solo HTML, está fijo. Mientras que el PHP de vuelta, que digo yo del lado servidor,
tiene PHP, procesa conexión a base de datos, pero lo que vote, no lo vota en PHP porque no se vería, sino que lo tiene que votar como texto en HTML, ¿sí? Entonces, en realidad, tanto la ida como la vuelta son en HTML, solo que uno es estático y el otro es generado por un código, por un lenguaje de programación que es PHP, ¿ya? Vamos entonces a buscar artículo y ¿por qué campo? Sí, que no puede cambiar. En el fondo yo defino esto, en ese sentido no está tan mal usada mi palabra. Es esto y eso no cambia. ¿Ya? Mientras que tú dices, pero profe, esto tampoco cambia. Sí, pero lo que sí cambia lo que va a mostrar al lado servidor. ¿De qué depende? De los datos. Yo no toco este código y cambio acá un campo en la base de datos. Si yo cambio datos en la base de datos, lo que vota el PHP sí cambia. ¿Sí? En ese sentido, el PHP me genera un HTML, pero que es dinámico, es decir, es una foto, es una fotografía de lo que hay en ese momento en la base de datos con las condiciones que yo le pedí de programación. En estos momentos dame todos los artículos con código 3000 o mayor. En estos momentos, yo eso no lo puedo hacer en un HTML puro, porque eso queda fijo. Yo de hecho no puedo ni conectarme a base de datos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la diferencia de una hoja, un HTML estático, me saca, es siempre el formulario idéntico, el despliegue es siempre igual, mientras que en el caso de un módulo HTML, de PHP, disculpen, ese código PHP, si bien el código en sí es fijo, pero el resultado que me va a botar va a ser dinámico, va a ser actual, dependiendo de qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Ahora, casos extremos, puedo tener un código PHP sin conexión a base de datos, sin cálculo, cosa que en el fondo siempre termine siendo estático y no cambie lo que me puede votar, sí, por supuesto. Los primeros ejemplos simples de definición de variables, con for o while hasta 10, que no tienen conexión a base de datos, que es por donde podría cambiar, ni usan formulario, sí, son PHP, pero al final son códigos estáticos porque siempre van a votar el mismo resultado. Ya, lo haga 100 veces en 100 momentos distintos, no va a haber cambio. ¿Ya? Bien, entonces íbamos acá, tenemos buscar artículo, estábamos discutiendo por qué campo. Por descripción, ¿les parece? Para que después podamos usar el like. Entonces vamos, este es un buscar por descripción, no por código. Entonces buscar artículo, me perdí, buscar artículo, nombre. Y usamos solo ese, ¿era por el nombre? Sí, enviar. Le vamos a colocar filtrar, o en realidad buscar, listo, súper original, estamos, ¿cómo se llama? Buscar artículo y nombre, ok. Y este ahora lo vamos a clonar, le vamos a cambiar el nombre, no rename, sino que save as, y lo vamos a cambiar por buscar artículos, artículo nomás, buscar, bueno, en realidad artículos, artículo o artículos. Artículos, porque podrían ser más de uno. Así que lo vamos a corregir, buscar artículos. Ya, probemos el HTML, ¿dónde está la cosa? Vamos a ver el lado, el formulario de inicio, ¿no? Porque el otro ni siquiera lo hemos tocado. Perdí la página. ¿Dónde está? Ahí está. No es buscar listar artículos, sino que esto es HTML. Y es buscar. ¿Era con minúscula o no? No. ¿Era con qué era? Buscar artículo. No. Buscar artículo con mayúscula. No, marqué Ricky Martin, nada que ver. Ya, disculpen por el error. Ya, ni siquiera me gusta Ricky Martin, no sé por qué está ahí. Ya, buscar con mayúscula, buscar artículo. Artículo. Ahora sí. Buscar artículo, vamos a buscar qué artículo. Tiene que coincidir. Algo que hay un par, alguno repetido, ¿no? Ninguno. Lápiz, estamos súper bien. Lápiz, tijera, adhesivo, ya no importa. ¿Qué era? ¿Adhesivo era? Ya, muy largo. Libro. Tiene que coincidir perfecto. Esto no va a hacer nada porque el PHP al otro lado no está, ¿no? Ya, buscar artículo PHP. Ya, y no lo grabamos. Ya, por eso. Sí estaba el buscar artículo PHP, pero está haciendo un select que nada que ver. Ya. Esto está mal. Ahí sí cargamos para que busque libro. ¿Ya?
Y ahora sí va a buscar artículos PHP, no buscar artículos, porque le habíamos cambiado el nombre. Nos está tirando todos, nos está filtrando. De hecho, no está pescando ni el parámetro. ¿Y por qué? Porque nosotros lo hicimos así, pues no lo hemos corregido. Entonces aquí lo vamos a cambiar para que en vez de filtrar con código 3000, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la variable nombre, que viene por ¿dónde? Vamos chicos, o en la casa. ¿Dónde tomo esa variable nombre que viene acá arriba en la URL? ¿Por dónde la agarro? Formulario. ¿Por dónde lo tomo? En PHP, ¿cómo lo tomo? ¿Peso qué? Peso get. Muy bien. Por peso get, comilla, nombre. Eso se lo asigna una variable. Es como lanzar una pelota. El formulario lanza campos. Y el PHP al otro lado, ¿cómo lo agarra? Con peso get. ¿Ya? Esa es la manera. Entonces, vamos a definir peso raya abajo get. No tengo corchete. Recórchetes. Ya, vamos a hacer copy-paste al otro lado, tengo problemas con los corchetes. Ya, junto a otros varios problemas, pero no importa. Esto que era, comilla, comilla, ¿y cómo se llamaba? Nombre, porque es el nombre que viene ahí arriba y es con minúsculas, si no, no lo iba a pillar, me ahorro un error. Ya, y se lo vamos a asignar una variable como buena práctica. ¿Qué nombre les tinca? Nombre, o nom, para que no se llame igual. Listo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Nom, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué va a tener nom ahí? Peso nom tiene la variable que venía en nombre dentro del get, dentro del formulario. O sea, aquí va a venir libro. Y acá, ¿cómo lo coloco? Para decir que, ¿cómo se llama el campo? Para decir que descripción, 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 descripción. Where descripción se iguala, ¿qué cosa? Peso nom nomás. ¿No? ¿Sí? Veamos su grado de seguridad. A ver en la casa, muevan la cabeza para ver si están seguros o no. Los de acá, ¿es así peso no? ¿O le faltan comillas? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esta? ¿La comilla al final? ¿Y dónde quedaría el cierre del...? Antes, tú dices así. Casi, casi. ¿Qué le falta a eso? Punto. Una alternativa, sí. Concatenar. ¿Y esta no funciona? También. Probemos. ¿Cuándo no funcionaría? Si coloco este peso get nombre ahí adentro, ahí no va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a confundir las comillas dobles del string con las comillas dobles del corchete de la variable superglobal, del peso get. Si es eso nomás. Por eso la convención de darse esta lata, de no usar el peso get corchete nombre, sino que tener que pasarle una variable sin corchete. Si es eso, después uno se empieza a mecanizar. Ya, tenemos un super warning. No hay artículo en la tabla, num rows, y la cosa explotó. ¿Ya? Típica manera para depurar acá, es, ya sé cuál es el problema, pero lo vamos a ver. Aquí hay un problema. Cuando ustedes estén depurando, hagan un system out println, pero el equivalente. Entonces hacemos un eco de esta consulta. Como esta consulta aquí está literal, lo mejor es, ojo, lo vamos a enredar un poquitito, lo mejor es, lo vamos a asignar a una variable, no importa el nombre, que va a tener solo el string. ¿Me siguen? Y aquí va a venir solo el string, SQL. Lo llamé SQL porque es el string que tiene la consulta SQL. Y así le puedo hacer un eco. Le puse eco de nuevo. ¿Ya? Peso SQL. ¿Para qué es esto? Para ver cómo me está juntando el texto. ¿Sí? Porque me está tirando un error. No he hecho ningún cambio en la consulta SQL. ¿Sí? ¿Ven? Sigue teniendo el mismo error. Lo único que antes me dice, mira, esto es lo que estoy mandando al DBMS. ¿Qué error tiene esa consulta de SQL? ¿Alguien la ve o no? Si no la ven, no importa. ¿Alguien dijo algo? Debería ir entre comillas, creo. Sí, ella la pilló, ¿quién fue? ¿O él? Patricio. ¿Ya? Sí, ese es el error. ¿Ya? Vamos a ir acá. Si no, ni siquiera hay nada que pensar. Lo pegan. Esa es la gracia. Yo no puedo ir y pegar
el código fuente de PHP. ¿Por qué? Porque si pego este, con peso nom existe en PHP, pero no existe en la base de datos. Mientras que si le hago eco, desde pantalla sí me tira el valor literal, y esto es lo que sí se va a la base de datos y lo puedo chequear. ¿Se entiende? Entonces yo me perdí, obvio, y ahora lo chequeo, le hago, perdí el enviar, y me tira un error y me está diciendo que el libro es algo desconocido, y de ahí, después de un par de vueltas de carnero, me deberé acordar de que hay un problema con las... ¿Se acuerdan de SQL? SQL me está pidiendo qué tipo de comillas. ¿Comillas dobles? No, pueden ser simples, entonces necesito que queden comillas simples en el bicho este. Le coloco comillas simples, porque si le coloco doble, ¿qué va a pasar? PHP se va a enredar, ¿sí? Entonces las dobles son para PHP, y la simple la uso para los strings, o las cadenas de caracteres, que tienen que ir como literales al SQL, ¿sí? ¿Cuál es el anterior? Porque usamos un número. Hagámoslo así primero, sin variable. Yo quiero libro. Sí, directo. Sí, sí, tiene buen punto. Libro. En el otro no era descripción, era artículo. Código de artículo y era 3000. Esto no es PHP. En SQL, los campos que son numéricos no necesitan ir entre comillas. Entonces, código mayor a 3000. Mientras que si es char asterisco, no. Si es varchar, si es de tipo cadena de caracteres, el campo literal tiene que ir entre comillas. Y eso no es de PHP, sino que es de HTML directamente. Entonces, acá si lo hacemos con libro, o ni siquiera ahí, hagámoslo acá, o para estar más claros todavía. Ahí. No, se me fue. Acá. 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 Y ahora sí. Igual libro, por eso lo probé acá. Entonces, se dan cuenta de que el problema no es de PHP, sino que me pide que vaya entre comillas porque son varchar. ¿Ya? Y ahí sí va a funcionar. Me tira algo. Yo puedo volver atrás, editar en línea, y lo que habíamos hecho antes era arc, que es numérico, y le habíamos puesto 3000 o mayor a 3000. Como es numérico, no necesita ir mayor a 3000. No necesita ir. ¿De dónde quedó la cuestión? Ahí sí, también. Entonces, si es booleano, si es inclusive date, el datetime, que es otro tipo de campo en base de datos, estamos hablando de base de datos, no PHP ahora, el datetime, que es otro tipo, también la fecha es año, mes, día, y es como un string, ese también tiene que ir entre comillas. Entonces, justo los numéricos no necesitan comillas. Por eso, porque son numéricos. ¿Ya? Ahora, habría que probar qué pasa si algo que es numérico igual le coloco con comillas, capaz que debería funcionar y no complicarse. ¿Ya? Son pruebas de HTML en realidad, disculpen, de base de datos. ¿Ya? Ven ahí, sigue funcionando. ¿Tiró los mismos? Sí, tiró 3, ¿cierto? Que vi que como que se corrió un poquitito. Lo tiré mal. Sí, son los mismos 3, ¿o no? 4, 5 y 6. Ya, son esos. Sí, 4, 5, 6. Que el despliegue lo corre. ¿Ya? Entonces ahora revisemos. ¿Qué era? Libro. Entonces esto nos va a tirar el error igual, ¿no? Ya, esto no era ahí, era acá, ¿cierto? No estamos pescando la variable, sino que va como literal libro, y nos sigue tirando el error. Entonces en realidad lo que nos falta era la comilla simple. Lo voy a ir haciendo paso a paso. La comilla simple, libro, y ahí sí nos va a funcionar. Ya, ahí sí votó uno nomás, que era libro. Ahí está la consulta. Y ahora lo que nos queda es reemplazarlo por la variable, que en este caso es peso nom. Nom. ¿Sí? Grabamos y nos muestra lo mismo. ¿Sí? Ahora con la diferencia que ya no está hardcodeado, no está fijo, sino que ahora podemos pedir libros y nos va a dar vacío, porque no hay ninguno que se llame libros. ¿Ya? ¿Sí? No, le faltó un eco. Pero dejen dejarle, no le puedo colocar el BR acá, sino acá. Acá, SQL, punto, comilla y BR. ¿Sí? ¿Entiende lo que estoy haciendo?
Ya. No va a cambiar, lo único que lo va a tirar abajo para que no quede tan feo. Ya. BR, ¿y qué podemos hacer ahora? Libros, ¿qué otro más había? ¿Qué? Cuadernos, solo para probar. Ya. Ahora, el tema que con caracteres, pillarlo justo, es como medio difícil, ¿no? Esto en realidad así como darle como la aguja en el pajar, ¿ya? Así como uno en un millón, hay que saberse el nombre completo, porque si no coincide la mayúscula y yo busco cuaderno con minúscula, no va a funcionar, y así. Entonces, en general, esto en realidad se usa, con esto ya casi cerramos esta primera parte del tema, con el like, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se usaba el like? Primero veámoslo acá, para no complicarnos. Sí, dime. Ah, profe, en las casillas vacías se puede agregar un por confirmar para que no esté vacía. Ah, es que en estas están en null null. Entonces no le puedo asignar algo si no... Ah, sí, podría colocarle un if, ¿ya? Se los dejo por si alguien lo quiere hacer, pero igual es medio latero, ¿ya? Donde está vacío yo tendría que aquí preguntar si el row 3, por ejemplo, que es uno de los que puede ser null, puedo preguntar if row 3 o no row 3, porque null es 0, y 0 negado es verdadero. Entonces, si no, if not, exclamación, if not row 3, ¿qué habías puesto que tenía que decir? Por confirmar. O en realidad que diga vacío. Hagamos eso solo para el 3. Pero implica que aquí hay que meterle un if. ¿Sí? Habría que meterle un if. Y en ese sentido, sí sería mejor que ese peso 3. Está interesante la pregunta. Row 3 lo voy a copiar así mejor. If. Sí, dime. Su compañero Maximiliano decía de que acá cuando estoy buscando, no estoy listando, cuando estoy listando los todos, no listar, sino que buscar, aparecen unos en blanco. Buscar, listar. Listar artículos se llamaba, ¿no? Ahí te das cuenta que color y demanda viene vacío. Entonces él decía, entiendo que es eso, ¿cierto? Para que no esté vacío, que diga por confirmar o que diga de frentón, vacío. No sé. Entonces la manera de colocar eso es que en la celda tienes que preguntar con un if, si es vacío, entonces escribe esta otra cosa. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, solo para la columna demanda, que es la columna 3, porque va desde 0, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Y eso implica que no lo podemos hacer en el mismo eco, sino que hay que hacerlo antes. Acá lo estamos haciendo en el, me perdí, en el, ¿dónde quedó la llave? ¿Dónde hay una llave acá? Que no puedo abrir llave. Ah, pero lo... ¿Mm? Ah, aquí ya. Ya, entonces, si row es igual a 3, entonces asignamos una variable. ¿Cómo se llama esta? Demanda, ¿cierto? A demanda le asignamos... ¿qué queremos decir ahí? Vacío. Que diga, vacío, no, vacío, es un computador, Sony antigua. Ya, vacío, punto y coma. Nos vamos a ordenar para que no quede tan enredado, ¿cierto? O más de lo que ya está. Y cerramos. ¿Dónde está el paréntesis de cierre? Ya. Cerramos, aunque en realidad capaz que no necesitamos. Y en el else ya colocamos, si no, demanda, peso demanda, es igual a peso row nomás. Va, lo había copiado. Es para hacer el reemplazo. Nada más que eso. Entonces no uso peso row 3, el tercer campo, el cuarto campo de la fila de peso row, sino que lo paso a otra variable que es demanda, y aquí en vez de peso row 3 tengo que usar demanda, la variable que acabo de definir. Y con ese if dirimos si es el uno o el otro. Ah, pero eso lo hice en el mostrar. ¿En qué mostrar lo hice? En el mostrar del buscar artículos, no en el del listar. No en el del listar. Entonces, acá no se va a ver, lo grabé, porque este es el listar. Ah, ¿qué dice? Buscar
Buscar artículos. Estamos con cuaderno, en vez de cuaderno necesitamos libro, porque el libro es el que tira la cosa. ¿No? ¿No era libro? ¿No era buscar? ¿En qué me enredé? ¿Qué problema hay? Veamos el error. Línea 23. Debe ser en el lado donde nos pusimos a escribir algo. No. Línea 23 antes. Word descripción igual nom. Nombre. Línea 23. SQL. Hay un problema con el SQL. Libro. No hay artículo. A ver, volvamos para atrás. Y ahora sí. Buscar cuaderno. No. Ah, nos quedó un error en algo. ¿Alguien lo ve o no? ¿Dónde pueda estar? De acá de la casa nos está diciendo el error está en 23. El manto de datos. La 23 acá. No, el 23 aquí, aquí, aquí. 21, 22, 23. El num_row está dando filas vacías. Bueno, el tema es que está dando filas vacías. ¿No? ¿Y por qué me está dando fila vacía? Peso nombre se está yendo. ¿Y por qué el libro es vacío? No, pues no es vacío. ¿Qué pasó si estaba funcionando? ¿Alguien ve el problema, no? Estábamos cambiando acá abajo. Si había algún error, debió haber sido ahí abajo. No ahí arriba. Buscar artículo, nombre. ¿Qué fue lo que perdimos entre medio? La query, chequemos todo de nuevo. La query dice descripción libro y no da vacío. Se está cayendo porque está vacío, se está cayendo en el num_rows. Entonces, perdimos el registro en la base de datos. Chequemos eso primero. Algo está equivocado en tu sintaxis. Sí, ya no es PHP, hay un error en SQL. ¿Qué pasó? Borramos un artículo. Vamos a examinar. Libro. Libro, descripción. ¿Qué tiene de error nuestro SQL? No he avanzado, no lo vi. Artículo, word descripción, libro. Ah, ¿qué nos comimos? Estamos cansados ya, es por eso. ¿Qué falta ahí? Word descripción, libro. ¿Qué le falta al igual? Eso era. Nos lo comimos en algún momento. Ya, teníamos hambre. Ya por eso estábamos para atrás. Ya, entonces esto debiera funcionar. Ahora sí. Ya, ahora sí. Y se dan cuenta que ahora sí dice vacío en vez de no venir con nada. Ya, pero eso era un dato rosa. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Antes de del addon que pidió Maximiliano, haciéndole caso a Maxi, ya estábamos con descripción igual nom. Ah, estábamos, si alguien se acordaba que era del like, ¿no? ¿Cómo es con like? Vamos, ayuda desde allá. ¿Quién se acuerda? El que dio la idea. Apuremos con like. ¿Like qué cosa? ¿Cuál era el wildcard para decir algo de cualquier cosa, cualquier cadena de caracteres que venga antes de esto, literal, y cualquier cosa que venga después? ¿Con qué era? Con porcentaje. Ya, entonces vamos a pedir porcentaje. Ah, no. Porcentaje va afuera, ¿cierto? Porcentaje y ¿O va dentro de la comilla? ¿Va afuera o adentro? Probemos. ¿Va así? ¿O iba afuera? ¿Iba afuera? No sé, si alguien no se acuerda, lo probamos, ¿no? Para eso tenemos aquí el editor. ¿Lo pegué? No lo pegué. Ahí sí. Y le echamos para adelante nomás. ¿Dónde está el continuar? Si es que pillamos el continuar. Y nos está tirando un terrible error. Ya. ¿Cómo era la sintaxis? ¿No era con porcentaje o era con qué? ¿Mm? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Creo que era sin igual. Ah, like. Ya, buen punto. Sí, sí, sí. Buen punto. Sí, era eso. Porque es como el between, que no necesita el operador. Excelente. Ahí sí resultó. Entonces ahora vamos de vuelta. Le estoy explicando todo el proceso de depuración. ¿Eh? ¿Ya? Y ahora vamos de vuelta. Le borramos el bicho. Y con eso vamos
a conquistar el mundo como Pinky Cerebro. ¿Ven? Y ahí tenemos libro y tenemos la posibilidad también de buscar. ¿Qué pasa si es vacío? Me los tira todos. ¿Y qué pasa si buscamos todos los que tengan A? Levanten la mano los que tienen A. Y ahí me filtró 5. O sea, hay uno que no tiene A. Oh, ¿quién es el fome que no tiene A? Nada que ver. ¿Quién no tiene A? Tijera, no. Libro. Ah, justo el libro no tiene A. ¿Ya? Y así uno puede ir jugando. Perdí el código de nuevo. Eso sería dudas, consultas. Ahí pueden jugar ustedes todo el rato ahí, qué combinaciones, todos los que tengan IO. Todos los que terminan en IO, si es que hay alguno. Ninguno termina en IO. Todos los que terminen en BRO, aparte de libro, solo libro. Y ahí pueden ir jugando con las cantidades de todos los que terminen en O o los que tengan O. Y así podemos estar todo el día. O. Todos los que tengan O, inclusive entre medio. Aquí hay solo que tienen al final. Ya, ¿qué decía el chat? ¿Por qué lo perdí? Ah, no, no lo perdí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué ahí me marca 13? Ah, no, porque ahí no se ven. Ya, yo me enredé. Dudas, consultas hasta acá. Estaba grabando, ¿cierto? Ya, qué bueno. Ya, dudas, consultas de acá de la sala, o antes que nos vengan a echar, dudas, consultas del equipo virtual. Ya, entonces se dan cuenta, con esto cerramos esta primera parte que es de PHP, pero para consultas, mostrar todos los datos, tablas dinámicas, inclusive pedir filtros desde campos, desde formularios, para que me muestre. No hemos visto, que es el coming soon que viene después, cómo agregar desde un formulario elementos a una tabla, cómo agregar datos, cómo modificar datos y cómo eliminar. Hemos visto solo consultar, todos y con filtro. ¿Sí? Eso sería. Gracias, dejamos hasta acá. Si no hay más dudas, consultas, sobre todo los virtuales, dejamos de compartir, finalizamos y acuérdense de apagar el champ para que después no lo hackeen. Que estén bien.